Ahora, cuando nosotros ya definimos ese problema, es prioritario que nosotros eh, podamos identificar todas las áreas donde se está dando. A estas áreas le vamos a llamar las áreas impactadas, ¿no? Son esas áreas que tienen esa problemática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un estudio de gabinete. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar la mejor manera o la más clara para poder encontrar la solución o posibles soluciones a estas alternativas de solución. Entonces, ahí es donde nosotros integramos toda esta información que vamos obteniendo y tiene que ser congruente con el problema planteado. Esto quiere decir que nos va a dar validez, que nos va a dar objetividad cuando nosotros o cuando interpretemos esa problemática, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene, qué contiene la interpretación del problema y sus afectaciones? Pues bueno, básicamente una vez que nosotros ya interpretamos ese problema de una manera muy correcta, pues bueno, el siguiente paso consiste en que nosotros podamos seleccionar una estrategia. Esta estrategia va a ser la de solución, que sea la más apropiada, pero vamos a utilizar ciertas herramientas. Una vez que nosotros ya pudimos categorizar ese problema de una manera apropiada, que ya lo pudimos dimensionar a través de 5 dimensiones, pues bueno, ya podemos utilizar otras herramientas para poderle dar solución de una manera que sea sencilla, no ágil, pero sí sencilla, ¿no? Vamos a definir estrategia como el camino que se proyecta para poder conseguir un fin. Y la técnica es el método que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, estrategia es el camino que vamos a tener que recorrer para llegar a un fin. Táctica es el método que vamos a utilizar. ¿Qué es un problema para fines de consultoría? Y vemos, por definición, es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar. Una contradicción o, lo que dice Jorge, lo que dice, perdón, Álvaro, el punto de conflicto entre lo que debe de ser y lo que es. Para nosotros eso es un problema, una dificultad o un inconveniente para la consecución de un fin. Entonces, ahora bien, lo que platicábamos, Álvaro, esto es la línea del tiempo, esto es lo que debe de ser, pero realmente se ha ido desviando desde el tiempo uno hasta nuestra situación actual. Estos tiempos que han pasado, que pueden ser N tiempos, ha sido detonado por una causa que inició en el tiempo uno. Esta desviación que se ve acá es lo que tenemos que saber por qué se dio y de este punto es lo que vamos a solucionar. ¿Para qué? Para poder alinear este punto y subirlo a las X. Podemos tener problemas que son potenciales, problemas que son urgentes y problemas que son graves. Es como dice Álvaro, es lo que es o lo que debe de ser. Si hablamos de desempeño, hablamos de objetivos. Si hablamos de realidad, lo que realmente se ha proyectado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué pasa si nos equivocamos en lo que debe ser? Mm, recuerda que nosotros tenemos un ciclo que se llama PDCA. Es tan predictorio el PDCA que en el momento en que te estás equivocando, el mismo ciclo te dice, ya te equivocaste. Ok. O sea, al momento de volver a medir te vas a dar cuenta que no fue. Ok. Exactamente. Y si tú empleas bien la metodología, no te vas a equivocar. Vas a estar a expensas De los datos. y algo bien importante que no les he dicho, de un presupuesto. Pues sí. Los clientes quieren bueno, bonito y barato. A veces no se puede. Ese es el triple constraint, la triple restricción. En Project Manager la ven como la triple restricción, calidad, tiempo y dinero.
Puedes tener dos, pero no las tres, ¿no? Bueno, ¿cómo son los problemas? Nos vamos a encontrar problemas que son bien estructurados y se llaman que son bien estructurados porque ustedes los van a poder definir con cierta claridad. Ustedes conocen el objetivo que requieren alcanzar. Las variables y los parámetros los pueden identificar de manera precisa. Se facilita el diseño del procedimiento para poder lograr la solución. Ustedes van a contar con toda la información necesaria. A esto lo denominamos datos. Existen problemas que están mal estructurados, se presentan con mucha dificultad, no se pueden definir, están vagos de información, pueden estar nada más basados en cualitativos, pero para poder definir un problema necesitamos cualitativos y cuantitativos. Para resolverlo, se debe, antes de definir claramente el problema entre un grupo de síntomas y objetivos. Es posible que falten datos, que sean falsos o poco confiables. En lo que nos basamos, pues no es confiable. Que no conozcamos un procedimiento específico. Y esto da pauta a la historia del problema, porque pues todos los problemas tienen historia. También va a ocurrir siempre lo contrario. Hay personas que van a tratar de evadir las situaciones de solución de ciertos problemas. Y esto pasa cuando ellas se sienten inseguras, porque no saben cómo resolverlos, porque no han experimentado el éxito después de intentar resolverlos. Una de las características es cuando sienten que no se aprecia el esfuerzo que hacen, ¿no? Otra es el que tienen menos que perder si no hacen nada. Así es la única manera de que no te puedas equivocar. Pues no hagas nada y así no te equivocas, ¿no? Entonces, para definir esta historia del problema, necesitamos tener el análisis del problema. ¿Qué habilidades necesitamos nosotros para la consultoría? Que ustedes puedan experimentar el éxito al utilizar estas habilidades, que ustedes sean recompensados si resuelven con éxito esta problemática o sus problemas. Si te equivocas, Álvaro, no importa, vuelve a intentarlo. No debemos de tomar no debemos de temer al fracaso. Y siempre trata de contar con toda la información, todos los datos que puedas requerir. El análisis del problema siempre nos va a ayudar a, 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 a saber por qué se está dando. Pero para esto, tú necesitas explicar ciertas situaciones, ¿no? Estas desviaciones pueden aparecer ya sea en el desempeño de personas, en el rendimiento de los sistemas, en las políticas, en los controles de seguridad o en cualquier ámbito del trabajo. El análisis del problema sí nos ayuda, nos da herramientas necesarias y nosotros obtendremos las habilidades necesarias para poder eh, explicar cualquier situación en la que no se esté logrando el nivel esperado de desempeño. Hasta también determinar la causa. Y entramos a los criterios que definen un problema. Cuando entramos a esos criterios, pues a veces podemos pensar que las diferencias entre el contenido, el nivel de gravedad, de criticidad, el alcance de los datos, pueden no estar muy acordes con lo que estamos desarrollando. Ajá. Pero todos ellos nos ayudan a indicar un cierto grado de desempeño. Esto, pues quiere decir o se traduce en una falla, en que nosotros estemos confundidos o tengamos una confusión, o
como lo decíamos al principio, que tengamos un total desconocimiento de la causa que lo está originando. Esto nos da pauta a poder tener una necesidad de poderlo explicar de una manera satisfactoria, ¿no? Y fíjense cómo vienen estas problemáticas. Quiero abordarlas con ustedes. Desde el día en que instalamos la computadora, no hemos tenido más que problemas tratando de conciliar nuestros inventarios. Simplemente no entiendo. ¿Qué pudiera pasar aquí? No tenemos más datos. ¿Alguien me ayuda? O sea, ¿qué significa problema de ese? ¿Qué significa cuando dice problemas tratando de conciliar? Mira, cuando nosotros desconocemos la causa de lo que está pasando, pues bueno, es muy fácil echarle la culpa a las cosas o a las personas. Este es un ejemplo. Desde el día en que instalamos la computadora, no hemos tenido más que problemas tratando de conciliar nuestros inventarios. Simplemente no entiendo. ¿Para ustedes sería un problema? ¿Lo catalogarían como un problema? Esto es lo que les puede decir un consultante. Pues eso es un síntoma, ¿no? No es un problema. No sabemos desde cuándo, porque es muy ambiguo, desde el día, desde cuándo, por qué no han podido conciliar los inventarios. Las diferencias son de más o de menos. Y fíjate, ahí va otro. Andondi nos fue recomendado como un ingeniero sobresaliente, pero indudablemente no ha satisfecho nuestras expectativas en este departamento. Ok, si Bueno, es... Ajá, yo adelante. preguntaría exactamente a qué te refieres con las expectativas que tenías. ¿Qué trabajo le diste, no? Ajá. Nuestra laminadora de papel número 10 nunca produce más del 80% de su capacidad teórica. Hagamos lo que hagamos. ¿Qué haríamos, ingenieros? Bueno, pues en nuestra laminadora de papel número 10 tendríamos que ver los manuales. Si realmente la capacidad teórica está al 80%. Y si estamos al 80%, pues ¿qué especificaciones de material estamos integrando para que no pueda producir más del 80%, ¿no? Ciertos días cumplimos con nuestros programas sin ningún problema. Otros no hay forma de cumplirlos, sencillamente no parece haber una buena razón para esta discrepancia. Ok, y bueno, acabamos de ver estos problemas, pero estas declaraciones siempre implican que debemos de tener o debemos de tomar una o más decisiones. No es una desviación entre el desempeño esperado y el real, porque nosotros desconocemos alguna causa. En estos ejemplos, realmente la solución no radica en cómo estamos explicando del cómo nació esa situación, sino en partir de qué datos tenemos, qué interesados deben de identificar los cursos de acción, ¿no? Que puedan producir esos resultados que para nosotros sean satisfactorios bajo ciertas condiciones que sean inferiores a las óptimas. Pero bueno, hay otros tipos de situaciones problemáticas que no encajan
en nuestra definición específica, por ejemplo, no sé por qué se tarda mucho esto. No vamos a poder cumplir en nuestra fecha de entrega del proyecto personal que tenemos actualmente y no hay manera de que nos autoricen más personas. Este es un problema grave. ¿Tú lo considerarías como un problema grave? ¿No sería mejor llamarlo una situación problemática? ¿Cuál sería esa situación? La falta de cumplimiento de la fecha de entrega ¿Y con cuál es respecto, la fecha de entrega? bueno, no está clara tampoco, ¿no? ¿Cuántos pedidos tienes antes que eso? Sí, ¿De cuántas piezas? sí, hacen falta datos. Te hacen falta datos. Entonces, dentro de las técnicas del análisis del problema, se van a definir en cuatro. En cómo definimos el problema. Esto prácticamente es, antes de que nosotros podamos describir, de que podamos analizar o explicar el problema, es impredecible que podamos definirlo con precisión. Esto lo logramos a través del enunciado que nosotros emitimos a través de una desviación, que podamos expresarlo con precisión. Y cuando hablo de precisión, que haya pasado por un análisis, ¿no? Si hablamos del punto 2, es una descripción del problema en cuatro dimensiones. Yo les decía, hemos tomado 5 dimensiones, no 4 dimensiones. Pero dentro de estas 4 dimensiones ustedes van a encontrar la identidad, la ubicación, el tiempo y la magnitud, ¿no? Que las vamos a ir definiendo. Como identidad, lo vamos a tener que ver qué es lo que estamos tratando de explicar. Como ubicación, dónde lo estamos observando. Y como tiempo, cuándo está ocurriendo este problema. Y si hablamos de magnitud, qué tan grave o qué tan extenso es para poderlo clasificar de esa manera, ¿no? La identidad la vamos a definir como el qué presenta la falla. La ubicación corresponde al dónde se observa esa falla. El tiempo que corresponde, cuándo se observó la falla. Y la magnitud corresponde a cuál es la extensión de falla, cuántas unidades están afectadas, qué tan afectada está la unidad. Con base a esto, nosotros vamos a obtener información que para nosotros va a ser clave dentro de estas 4 dimensiones del problema. Recuerden que vamos a utilizar nosotros 5 dimensiones porque hay una dimensión que se le integra al costo. Si hablamos de la prueba, pues tenemos que ver cuál es la causa más probable. Pero aquí viene ya las dimensiones del problema. Dentro de las dimensiones del problema, tenemos la sustancia o la identidad, la ubicación física y en la organización. El número 3, la tendencia del problema. 4, magnitud absoluta y relativa y perspectiva cronológica. Entonces, si definimos la sustancia, pues es la verdadera desviación que nosotros hemos determinado con base a ciertas comparaciones. Es preciso describir diversos síntomas del problema. Si hablamos de la ubicación, ¿en qué áreas, en qué dependencias de nuestra organización se está presentando? ¿Dónde se está observando ese problema? La tendencia del problema, ¿qué áreas han sido impactadas? ¿Qué personas se están viendo afectados por este problema? ¿No? Básicamente, quien tiene el problema es quien tiene el interés primordial de poderlo resolver. Si hablamos de la magnitud absoluta, debemos de cuantificarlo. Volumen de pérdida, volumen de ganancia, que es importante para nosotros en términos absolutos, ¿vale? Si hablamos de perspectiva cronológica, ¿desde cuándo ha pasado? ¿Desde cuándo existe? ¿Se ha observado una vez? ¿Ha sido varias veces? ¿Es periódico?
¿Cuál es la tendencia? Para eso necesitamos nosotros esos datos. ¿Qué pasaría si no podemos resolverlo de una manera rápida? ¿Cuáles son los impactos negativos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo muy bien. No, Pues les presento el primer formato que vamos a tener que ir llenando. Esta se llama descripción del problema planteado y es de la etapa 1 o elemento 1, su punto número 1. ¿Cuál es el problema? La afectación de la situación actual. ¿Cómo me está afectando de manera cualitativa y cuantitativa? El alcance. ¿Dónde está ocurriendo? Integración de la información obtenida. La información tiene congruencia con respecto al problema que me da el consultante. La interpretación del problema y sus afectaciones. ¿Cómo interpreto, cómo valido la información que me dio el consultante contra lo que es?